porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 5:30 a 6 a.m. o a cualquier hora del día, desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Continuamos. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Qué gusto saludarles y qué gusto que podamos seguir juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos para poder tomar esta charla, este tiempo que dedicamos al Señor como congregación para buscarle, para aprender de su palabra y para que juntos, unánimes en el nombre de Jesucristo, estemos en ese tiempo congregándonos en la presencia de nuestro Señor. Yo le voy a pedir de favor que ahí donde usted está con su familia, usted solo, cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu presencia poderosa que se siente en Camino Extremo, Señor. Se siente tu presencia, Padre, y es tu presencia la que hace los milagros, Señor, la que hace el nuevo nacimiento, la que hace los milagros de sanidades, las restauraciones de los hogares. Por eso, Padre, una vez más te suplicamos tu presencia en medio de nosotros, Señor, para que esos milagros sigan sucediendo en tu nombre y para tu gloria, Dios. Háblanos, Señor. Hoy queremos tener ese corazón dispuesto, esa tierra fértil para recibir tu palabra. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar y el día de hoy tenemos una charla que se llama Jesucristo es el camino. Y le voy a pedir de favor que abra la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, de ahí nos vamos a pasar al capítulo 10, pero vamos a empezar en el capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice, Hechos 4, 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese, hermano, nosotros conocemos ese versículo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que está en el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes? Aquí nos dice en una de las predicaciones, las primeras predicaciones de Pedro, dice, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente hay salvación a través del nombre y de la fe en el Señor Jesucristo. Y sabes, existe un argumento en contra de la fe y ha sido un argumento muy prolífero que ha hecho caer a muchas personas. Un argumento que dice, si una persona, vamos a suponer, dice, ¿cómo no puedo yo creer que Dios sea malo y que solamente pueda haber salvación en el nombre de Jesús? Porque imaginémonos a una persona que está en un país recóndito y que nunca nadie le habla del Señor Jesucristo, entonces ¿acaso esa persona estaría ya destinado a irse al infierno porque nunca
creyó en el Señor Jesucristo porque nunca creyó en Dios, no tuvo esa fe, entonces no va a tener vida eterna y salvación. Y entonces las personas tienen ese argumento que puede llegar a nosotros en algún momento. ¿Sí? No puedo creer que alguien sea tan malo y que sin embargo que Dios sea tan malo, de que si alguien no cree en el Señor Jesucristo no tenga salvación. Bueno, y entonces ellos dicen, yo creo que una persona piadosa, aunque no crea en el Señor Jesucristo, una persona que se comporta de cierta manera, aunque no crea en el Señor Jesucristo, dicen ellos, yo creo que Dios le va a dar salvación. Vamos a estudiar ese tema el día de hoy y vamos a ver cómo se contesta a ese argumento y lo vamos a ver en la Biblia. Y le voy a pedir de favor que abra Hechos capítulo 10. Vamos a ir a Hechos capítulo 10 y vamos a ir estando y leyendo algunos de los versículos de ese capítulo. Y vamos a leer primero del 1 al 6. Hechos capítulo 10 y vamos a leer del 1 al 6. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué pasa con una persona que tiene temor de Dios, que quizá nunca ha oído hablar del Señor Jesucristo y que quizá no ha habido quien le predique? ¿Qué pasa con una persona, hermano y hermana, que no conoce al Señor, pero tiene un corazón que le busca, que tiene un corazón que teme a Dios, que le busca, que busca del Señor? ¿Sabe una cosa? Dios encuentra la forma de hablarle. Dios encuentra la forma de bendecirle con su palabra y con el conocimiento del Dios único y verdadero. Aquí vemos a un varón que dice la palabra de Dios que era temeroso de Dios y piadoso. Vivía una vida buena, tenía temor de Dios y entonces no conocía al Señor Jesucristo. Jamás había oído hablar de Él. Y sin embargo, viene una visión y un ángel le dice: ve por Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que está en una casa de un curtidor a la orilla del mar, manda por él y él te dirá lo que debes de hacer. Fíjese entonces, hermano y hermana, Dios tiene a su disposición varias formas de llegar a las personas. Una de ellas es esta forma espiritual. Dice que a través de un ángel y una visión. Y eso lo pudimos ver también, esa forma espiritual como Dios alcanzó a alguien. Lo pudimos ver también, hermano y hermana, por ejemplo, en la conversión de Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Y se le apareció el mismo Señor Jesucristo y su voz se escuchó y se oía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesucristo a quien tú persigues. ¿Sabes, hermano, hermana? Dios tiene muchas formas de presentarse a la vida de las personas. Una de ellas es espiritual, es un toque directamente del cielo, a través de una visión, a través del corazón del Espíritu Santo de Dios tocando a esa persona. Dios mismo hablándole a esa persona, como lo vemos aquí en la vida de Cornelio. Si seguimos leyendo, vamos al versículo 19 y dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar,
los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Impresionante. Cornelio ya estaba preparado, el Espíritu Santo estaba preparando tremendamente el corazón de Cornelio para recibir el Espíritu Santo y la palabra del Señor Jesucristo, el Evangelio. Y entonces esa emoción, ese toque espiritual en la vida de Cornelio lo hace invitar a sus parientes y les dice, hoy nos van a hablar del Señor, y trae a sus amigos más cercanos, y estaban todos ahí esperándolo en la sala a que llegara el evangelista, que llegara el apóstol Pedro. Y vemos otra vez cómo es el evangelismo, una cita de tres, y otra vez ahí estaba el Espíritu Santo tocando y preparando la tierra en el corazón de Cornelio, el Espíritu Santo moviendo a Pedro lleno del Espíritu, y él haciendo una obra de restauración. Y estaban ahí todos, sí, sus amigos y sus familiares más cercanos esperando a Pedro. Seguimos leyendo, nos pasamos al versículo 34. Yo le invito a que usted lea todo el capítulo 10 de Hechos. Es el relato con mucha más detalle, por cuestión de tiempo no lo vemos aquí, pero usted léalo completo. Hechos capítulo 10, versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Estas palabras rompen todo ese argumento. No importa qué nación, no importa en qué lugar, no importa si está en un lugar recóndito, no importa si es una persona en un lugar a donde no ha llegado el Evangelio de Cristo. ¿Sabes una cosa? Dios tiene sus formas, sus métodos, aún espirituales. Aún, hermano, Él mismo, nuestro mismo Señor Jesucristo, tocando el corazón, el mismo Espíritu Santo puede revelarle a una persona que es temerosa de Dios. Así que ese argumento no tiene ningún valor. Dios aquí toca el corazón de Cornelio. Dios toca el corazón de Cornelio de una forma espiritual. Y Cornelio llama a Pedro por instrucción de Dios. Y Pedro le habla el Evangelio. Y el Evangelio, hermano, toca su corazón. Y por eso Pedro dice, atónito, dice, qué impresionante, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas y que cualquier persona en cualquier nación que le teme y que hace justicia, se agrada a Dios de él y Dios le muestra el camino. El camino es Jesucristo. Hermano, hermana, una vida piadosa no salva a nadie, no es por obras, es por fe en el Señor Jesucristo. Pero aquel que tiene una vida piadosa, que busca y que agrada a Dios, que a lo mejor está equivocado, a lo mejor está en una fe equivocada, ¿sabes? Pero Dios ve el corazón, entonces Dios manda a un evangelista, Dios manda inclusive a un ángel, Dios manda una visión para rescatar a aquel que es temeroso de Dios. Hermano, hermana, es solamente el camino, es la fe en Jesucristo. Solamente Jesucristo es salvación. Pero ¿sabes una cosa? Cuando hay una persona temerosa de Dios, Dios encuentra la forma de salvarle y de llegar a Él y de llegar a Él en el conocimiento del Señor. Y termino este relato en el versículo 44, 10:44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjate que ahí el Espíritu Santo cayó sobre la vida de Cornelio y sobre todos sus amigos y familiares más cercanos, y todos nacieron de nuevo y fueron hijos e hijas de Dios. Impresionante. No había nadie que le había llamado, no había nadie que le había predicado, y Dios vio su corazón en donde estaba y llegó el Evangelio del Señor a él. Llegó el Evangelio del Señor a él. Le repito, una vida piadosa por sí misma no salva. La salvación está en la fe en Jesucristo.
La salvación está en creer en el Hijo de Dios. Y ahí viene un cambio de vida, y ahí viene el dejar el pecado. Pero sabes una cosa, las obras no son lo que salvan, es la fe en el Hijo de Dios. Pero si una persona que no ha escuchado al Señor Jesucristo, que no ha escuchado el Evangelio, es temeroso de Dios, Dios va a encontrar la forma de hablarle. No se preocupe por él, no se preocupe por él, no se preocupe por ellas, ¿sí? Más bien ocúpese, y como vamos a ver más adelante, ocúpese en ser usted un instrumento de Dios para alcanzar a todas esas personas que están alrededor de usted y que no han escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios puede usar para tocar a la vida de una persona que le está buscando. Dios puede tocar la vida de una persona a través de una visión angelical, como lo vimos en la vida de Cornelio, incluso con su misma presencia del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, como en la vida del apóstol Pablo. Y sabes, te voy a platicar un Cornelio actual. Te voy a platicar una situación que escuché de viva voz de una persona que dio su testimonio. Y este es un varón, hermano y hermana, que viene de todas esas migraciones musulmanas que están llegando a Europa. Y hay muchas guerras, sobre todo en esa región de Siria, que han dejado a las personas sin trabajo, sin comer. Y entonces se empezaron a migrar en multitudes, en millones. Y muchos de ellos lograron entrar y se fueron a muchos de los países. Y este es un musulmán que llega a Suecia. Muchos musulmanes llegaron a Suecia. Y hay otros que están en Alemania, hay otros que están en otros lugares, pero principalmente hay muchos llegaron a Suecia. Y platica este varón, ¿sí?, que en una ocasión dormido, allí donde estaba, en Suecia, en un lugar nuevo, en una nación nueva, después de haber migrado, soñó, y dice que soñaba una música, y soñaba un montón de personas con las manos levantadas y que él las veía de espaldas, que él veía las espaldas de todos y todos tenían las manos levantadas, y lo soñó, y entonces se levantó y no sabía qué significaba ese sueño. Él había visto un montón de personas de las espaldas con las manos levantadas y un sonido como de música a lo lejos, y dice que no podía estar tranquilo. No podía estar tranquilo, pasó un día y no podía estar tranquilo, y esta visión recurrentemente en su mente, hasta que dijo, voy a ir a buscar. Y entonces salió y se metió ahí en esa ciudad, en Suecia, se mete a la estación del metro y se mete al metro. Y empieza a buscar y se mete, y entonces llega y pasan 4, 5, 7 estaciones, y entonces decide bajarse en un lugar, y cuando se baja en un lugar camina y se le pone una persona enfrente y le dice, te bajaste en la estación equivocada, vuélvete a subir, te faltaban 2 estaciones. Y se queda esa persona así, voltea, ya no estaba la persona, se vuelve a subir al metro, se baja 2 estaciones después y sale del metro, sube esas escaleras y sale, y estaba ahí en la calle, no sabía ni a dónde iba, no sabía qué estaba buscando, no sabía nada más tenía esa visión de unas espaldas, unas personas con las manos levantadas y una música, y tenía una persona que le dijo, te bajaste 2 estaciones, no lo conocía, no le dijo nada más. Y entonces empieza a caminar en las calles de esa ciudad en Suecia, empieza a caminar en esa estación donde se bajó, y a lo lejos oye música. Y entonces empieza a seguir el sonido de la música. Y entonces lo empieza a oír más fuerte, después menos fuerte, entonces se dio cuenta que era para acá, siguió, hasta que llegó a un auditorio donde estaba la música. Y pidió permiso de entrar, le dijeron bienvenidos, y había unos hermanos en la puerta, le dijeron bienvenido, y lo dejaron pasar. Y entró y vio las espaldas de las personas dirigiendo la música al frente, y todos con las manos levantadas, y empezó a llorar. Y le toca el Espíritu Santo, y en eso sube el pastor, predica y toca el corazón. Y una persona de religión musulmana, a la cual Dios tuvo en su corazón llamarle, le llamó
de una forma espiritual y lo llamó a su casa y a su iglesia. Y ese varón ahora es un varón de Dios que sirve en la congregación donde fue ganado para Cristo. Hermano, hermana, no importa la religión, no importa el lugar, no importa la persona, no importa la cultura, no importa la raza. Dios, cuando vea a alguien que es temeroso de Él, va a encontrar la forma de presentarle el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí lo vimos de una manera espiritual. Este es un Cornelio de nuestro siglo, que también vio una visión y que Dios le llamó y que conoció al Señor Jesucristo por una visión. ¿Sabes, hermano? Dios también puede usar su creación para llamarle la atención a una persona. Sí, y tú podrías preguntar, bueno, ¿y si no estuviera en Suecia, si hubiera estado en otro lugar? Hermano, hasta los pajaritos, hermano, dan testimonio de nuestro Padre Celestial. Le voy a pedir que abra ahí, estamos en Hechos, el siguiente libro es Romanos. Vaya usted a Romanos, también vamos a ir a Romanos en el capítulo 1 y le voy a leer el versículo 16. Y le voy a leer el versículo del 16 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabes? La misma creación de Dios, a la cual todo ser humano está expuesto, nos habla de la grandeza y de la gloria de Dios y del Padre. Y todos nosotros estamos expuestos a eso. Sin embargo, aquí dice, su necio corazón fue entenebrecido y no tomaron en cuenta, no quisieron, rechazaron el tomar en cuenta a Dios. Y dice ahí, entonces se envanecieron en sus razonamientos. Ese razonamiento, si Dios fuera bueno, si ellos creen que lo que ellos consideran justo es lo que es justo. Ellos creen que ellos tienen la verdad. Y la única verdad es Jesucristo. Él es el camino, también Él es la verdad. Y Él es la vida abundante en esta tierra y la vida eterna. ¿Sabes, hermano, hermana? Nosotros debemos saber, la misma creación habla del Señor Jesucristo. La misma creación es una manifestación del poder de Dios que le llama la atención. Hermano, hermana, en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo de la historia, Dios se pudo haber manifestado a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Dios es justo, Dios es bueno. Solo en Jesucristo hay salvación, pero Dios es bueno y Dios tiene bajo su poder el poder manifestarse a través de el Espíritu Santo, de un ángel o de una visión, a través de la creación como lo vemos aquí. Pero le voy a decir algo, hermano y hermana. La forma más habitual y más poderosa que Dios tiene para manifestarse a las personas que Él quiere hablarles al corazón es a través de enviar a uno de sus hijos o a una de sus hijas lleno del Espíritu Santo, a usted o a mí. La forma más habitual en que Dios alcanza a las personas, se lo vuelvo a decir, es enviando a uno de sus hijos o a una de sus hijas llenos del Espíritu Santo. Ahí estamos en Romanos. Le voy a pedir que abra la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 8.
Romanos capítulo 10, versículo 8. Y vamos a ver que el instrumento más habitual que Dios usa es a ti y a mí, sus hijos y sus hijas, llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice, Romanos 10, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano y hermana, y aquí es donde entramos tú y yo. Tú y yo debemos con urgencia hablarle a los demás de Jesucristo. Muchas veces Dios pone en nuestro corazón el hacerlo. Y le voy a platicar varios testimonios. Hay un testimonio de uno de los más grandes pastores, una de las personas que más almas ha ganado para Cristo. Y él era budista y se estaba muriendo de tuberculosis en un hospital, como era un niño. Y dice que muriendo en un hospital de tuberculosis, entró a su cuarto una niña, dice él. Él era un niño. Y entró una niña. Y dice que la niña entró y oró por él. Y dice que esa niña oró en el nombre del Señor Jesucristo. Simplemente entró una niña, oró por él en el nombre del Señor Jesucristo y se salió. Dice el pastor Cho que no supo quién era esa niña, jamás supo su nombre, no supo quién era, nunca más la volvió a ver, pero se sanó. Y él dijo, esta sanidad es porque esa niña oró por mí y quiero saber quién es el Señor Jesucristo. No se acordó más de la niña, quién era, sino que se acordó del nombre por el cual ella oró por él. Y saliendo buscó al Señor Jesucristo y lo encontró. Y después se hizo un ministro de Dios, un pastor que llevó el evangelio a cientos de miles de personas. Hermano, hermana, Dios nos puede utilizar con una oración, con un testimonio, con una palabra, sirviéndole a Él en la iglesia, invitando a alguien. Dios te puede usar para que una persona nazca de nuevo y pueda oír el evangelio del Señor Jesucristo. Y le voy a platicar un testimonio más, y es el de mi familia. Hermano, hermana, sabe usted, mi padre es de Tapachula, Chiapas, y entonces cuando mis abuelos vivían, todas las navidades íbamos a pasarlas con ellos. Y entonces mi padre y mi madre empacaban y nos llevaban de la Ciudad de México a Tapachula. Y en Tapachula, en invierno, hay un muy buen clima, hace calor, y entonces va uno a los balnearios y va uno al mar. Y en esa ocasión estábamos en una alberca, es una alberca pública, se paga para entrar y ahí estábamos y jugábamos todos los primos y eran tiempos muy bonitos. Y allí, en un balneario, en Tapachula, Chiapas, un jovencito le predicó a uno de mis primos, sí, a mi primo Juan Carlos. Y este jovencito que nosotros conocemos y que es parte ya de nuestra familia también, se llama José, le predicó a Juan Carlos, mi primo, y Dios tocó el corazón de Juan Carlos y Juan Carlos corrió y le habló a su mamá, y entonces su mamá escuchó también la palabra y el Espíritu Santo entró en el corazón de la tía Marley. Y sabe una cosa, la tía Marley le compartió a mi madre
y mi mamá recibió al Señor Jesucristo. Regresamos a la Ciudad de México y nos recomendaron asistir a la iglesia y empezamos a ir a la iglesia en Amistad Cristiana y estuvimos allí por más de 25 años sirviendo al Señor y recibiendo, hasta que un día, con la bendición de los pastores de esa iglesia, iniciamos Camino Extremo. ¿Sabe, hermano y hermana? La bendición de Dios que se fue extendiendo a toda una familia en el nombre del Señor Jesucristo, porque una persona se dejó usar y le habló a un jovencito de Cristo. Hermano, hermana, hoy nosotros debemos tomar ese lugar. Si de gracia recibiste, dice la palabra de Dios, da de gracia. Si de gracia recibiste, da de gracia. ¿Sabes? Solamente hay salvación en Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro nombre por el cual haya salvación. Pero Dios es bueno. Y Dios sabe que hay personas que le temen y que le están buscando. Y Dios va a encontrar la forma de manifestársele a ellos. Y una de las formas que está buscando Dios es enviarte a ti. Y dice aquí la palabra de Dios: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe? Sabes, hermano, hermana, hoy tú y yo somos enviados en el nombre del Señor Jesucristo y por nuestra congregación de Camino Extremo a que prediquemos el Evangelio. A que cada uno de nosotros seamos esos evangelistas. ¿En dónde, hermano? En el metro, en tu escuela, en tu familia. Háblales de Cristo. Invítalos a la iglesia. Dile: ahorita está muy fácil. Conéctate. Mira, te voy a compartir el link de mi célula. Te voy a compartir el link de la conferencia de esta semana. Hermano, hermana, si no le hubieran compartido al pastor Cho, millones de personas no hubieran oído el Evangelio. Si no le hubieran compartido a mi primo y mi primo a su vez, a mi tía y mi tía a mi madre ganó a mi familia, hermano, hermana, hoy no sé dónde estaría mi vida. De la misma forma, hoy nos toca a nosotros mostrarle el amor de Jesucristo. Ese camino de decirles: Jesucristo no vino a esta tierra a condenar, sino a salvar. Vino a pagar por nuestros pecados para hacernos salvos por gracia. Vino a quitar la maldición que está sobre nuestras vidas y que podamos nosotros tener vida en abundancia en Él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y sabes, cuando alguien me dice este argumento, ¿qué sería de alguien que no ha escuchado del Evangelio? ¿A poco Dios es tan malo? Yo siempre les contesto: yo no me preocuparía tanto de ellos, me preocuparía más de ti, que tú ya tuviste la oportunidad de escuchar el Evangelio y le rechazas. Hermano, hermana, que no sea nuestro corazón entenebrecido, yendo hacia razonamientos necios para negar a Dios y seguir en una vida de pecado que destruye a los demás y a uno mismo, sino que podamos decir: Señor, acepto tu gracia, tu bendición, tu salvación. ¿Sabes? El Señor Jesucristo vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados en la cruz. Y pagó con una muerte horrenda, derramó su sangre. Y al tercer día resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y eso quiere decir que tu vergüenza, tu pecado del pasado es perdonado si tú llegas a los pies de Cristo y le dices: Señor, perdóname. Si con arrepentimiento nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor, hermano, hermano, somos perdonados. Y Dios pone en nosotros su gracia para nacer de nuevo, para nacer en el Espíritu y ser hechos hijos e hijas de Dios en el nombre de Jesús. Y los hijos y las hijas de Dios son herederos del reino de los cielos. En esta tierra vas a ver la gloria de Dios. Y no solamente en esta tierra, sino que cuando partamos de esta tierra, cuando alguno de nosotros pues entregue su vida, ya sea que muramos o que venga el Señor Jesucristo por su iglesia, nosotros estaremos por la eternidad con Él. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Esa es la gracia de Dios, que por fe somos salvos. Y Él nos enseña una vida nueva para ya no vivir en esa esclavitud del pecado que destruye las vidas. Él nos da su Espíritu para que podamos vencer las tentaciones y establecer la nueva vida en Cristo, en el nombre de Jesús, donde, hermano, es una vida hermosa
en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres justo y tú eres bueno, Señor. Y sabemos que solo hay un camino de salvación y eres tú, Señor Jesucristo. Solamente mediante la fe en el Señor Jesucristo es que somos salvos. Pero, Señor, también sabemos, y nos lo has demostrado en tu palabra, Señor, que si alguien es temeroso de ti y que si alguien te está buscando, tú encuentras la forma de hablarle de tu palabra, Señor. Así como a Cornelio, Señor, a través de una visión, o a ese varón musulmán a través de un sueño, Señor, tú encuentras la forma. O como al pastor Cho, Señor, o como a nuestras familias, Padre, un evangelista, una persona le habla de ti. Y hoy nosotros, Señor, queremos ser esos evangelistas de fuego, que no pasemos de largo ante la necesidad, sino que con compasión podamos compartir de ti, Señor, compartir de tu bondad, compartir, Señor, de tus maravillas, contarles nuestros testimonios, Dios, invitarlos a la iglesia, Padre, porque tú eres bueno y tú eres fiel, porque tú no viniste a esta tierra a condenarnos, sino a salvarnos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, pon tu unción, porque el instrumento más habitual que tú usas para extender tu reino son tus hijos y tus hijas llenos del Espíritu Santo. Yo te digo, Señor, hoy, heme aquí, Señor, envíame a predicar la palabra, que si alguien no te conoce, yo le voy a hablar de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Porque así como alguien me habló a mí una vez, Señor, y hoy mi vida es transformada y bendecida por tu presencia, ahora me toca a mí, Señor, ser el instrumento en las manos de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a hacer una oración. Si usted está escuchando esto por primera vez, esta predicación, yo le pido un favor. Invite al Señor Jesucristo a su corazón. Pídale perdón con arrepentimiento de sus pecados y usted va a nacer de nuevo. Y va a empezar una vida nueva en Cristo Jesús, donde a través de su palabra Dios le va a enseñar a vivir. Dios le va a enseñar a vivir una vida ya sin tropiezos, sin errores, sin pecados que lastiman, que maldicen, sino una vida de bendición en su reino. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y repita después de mí. Padre mío, yo te doy gracias porque hoy escuché tu palabra y sé que tú eres bueno y que tienes misericordia y que viniste a esta tierra a salvarnos, Señor Jesús, que pagaste por mis pecados en la cruz para borrar mi vergüenza y mi pasado y darme una nueva oportunidad de comenzar de nuevo en el nombre de Jesús, de nacer de nuevo, ahora como un hijo, como una hija de Dios. Yo creo en Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, quien murió en una cruz pagando por mis errores, pero que resucitó al tercer día y volverá. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Si usted oró por primera vez y quiere pertenecer a Camino Extremo, ahí en la página de internet hay un apartado que dice inscríbete a una célula. Pon tus datos y una persona del departamento de consolidación te va a llamar y te va a indicar qué pasos seguir y te va a dar el link para que empieces a asistir a una célula virtual. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.